Vamos. ¿Me oís por ahí atrás? Buenos días. Muchas gracias a todos por venir un sábado por la mañana a esta charla. Es primera hora, este año primera hora son las 10. Para los que tenemos hijos, pues esto no es primera hora, son como las 12 de los que no tenéis hijos. Cuando he salido de casa mis hijas ya estaban despiertas. Entonces, bueno. Nada, muchas gracias por venir, espero que aprendáis algo nuevo hoy, con eso me conformo. Voy a hablar un poco hoy de Micronaut y de GraalVM y vamos a ver por qué GraalVM es un buen compañero, un compañero muy bueno para Micronaut. Vamos a contar un poquito de cada cosa y os voy a contar también las diferentes opciones y las cosas que proporcionamos en Micronaut para que podáis convertir vuestras aplicaciones a GraalVM y cómo nos integramos. Y también voy a contar un poco cómo lo testeamos esta integración, porque no podemos hacer la aproximación tradicional que tenemos para testear el resto del framework y que normalmente utilizamos en nuestras aplicaciones, con este caso no vale, y os voy a contar por qué y cómo lo hemos resuelto. Pero antes de empezar, me presento muy rápido para los que no me conozcáis. Soy Iván López, Ilomar en Twitter, soy desarrollador Java y Groovy, trabajo en Object Computing. OCI es la empresa que está está desarrollando, el equipo de desarrollo tanto de Grails como de Micronaut. Soy parte del equipo de desarrollo de ambos frameworks. Últimamente estoy más centrado en Micronaut que en Grails. Soy el coordinador del grupo de Groovy de aquí de la Comunidad de Madrid. Tenemos meetups una vez al mes aproximadamente. Y además soy speaker habitual en distintas conferencias. Tengo aquí pegatinas y chapas de Micronaut. El equipo de GraalVM también me ha dado unas pocas pegatinas, así que luego al final, si queréis, podéis cogerlas. Por favor, no os matéis cuando vengáis a por ellas. GraalVM, vamos a empezar por el principio. Una preguntita. ¿Quién sabe, quién ha oído hablar, quién conoce algo de GraalVM? ¿Podéis así levantar la mano? Prácticamente toda la sala, perfecto. Hay un problema con GraalVM, desde mi punto de vista, y es que Oracle lo ha hecho muy mal con el marketing. Porque GraalVM es un proyecto umbrella que tiene debajo 3-4 cosas distintas. Entonces, cuando uno le pregunta a alguien en GraalVM, uno está pensando en una cosa, otra persona está pensando en otra persona está pensando en otra, las tres tienen razón y cada uno habla de una cosa distinta. Entonces, básicamente GraalVM, como tal, es una máquina virtual políglota de Oracle, que lo que permite soporta los lenguajes de la JVM, tal cual, Java, Scala, Groovy, Kotlin, Clojure, cualquier lenguaje de la JVM, y además también soporta lenguajes no compilados a la JVM, es decir, JavaScript, Ruby, R y Python. Y la promesa que tenemos, o la promesa que nos hacen al utilizar GraalVM, es que podemos ejecutar nuestros programas de una manera muy eficiente, con mucho rendimiento, y además podemos interoperar los lenguajes, es decir, yo en mi código Java puedo meter una llamada o un fragmento de código en R, por ejemplo, o en JavaScript, que no sé quién querría hacer eso. Como he dicho, GraalVM es una máquina universal políglota de Oracle y soporta, pues esto, los lenguajes de la JVM y 4 lenguajes adicionales. Y una de las cosas que tiene, y que mucha gente cuando habla GraalVM se refiere a esto, es el compilador Graal. GraalVM, o el compilador Graal, es un compilador just in time. Y lo que tenemos cuando utilizamos esta cosa dentro de GraalVM es nuestra JVM normal, la que estamos utilizando a día de hoy, nuestro OpenJDK, y en lugar de utilizar el compilador C2, el compilador Just in Time C2, que se iba utilizando, pues que está escrito en C++ y se iba utilizando pues desde siempre, básicamente, lo que tiene esta JVM es que en vez de tener ese compilador, tiene el compilador Graal, que es un compilador Just in Time escrito en Java, en lugar de en C++. Y esto se permite porque en el OpenJDK 9, en el JEP 243, metieron este JVMCI, que es Java Virtual Machine Compiler Interface, que básicamente es una interfaz que permite plugar, implementar distintos compiladores just in time. Entonces, cuando estamos utilizando este modo de trabajo o este compilador Graal, lo que tenemos es nuestra JDK normal, y lo que vamos a hacer, o lo que va a hacer la JVM, básicamente, es lo que hace siempre, pues coge nuestras clases, las carga, las verifica, y en algún momento va a coger ese bytecode de la JVM, se lo va a pasar al compilador just in time, que en este caso es el de Graal, y le va a decir, perdona, ¿puedes coger este código binario, este bytecode de Java y convertirlo a código nativo optimizado? Que esto es al final lo que hace el compilador just in time. En tiempo de ejecución, transforma cierto código bytecode de Java a código nativo optimizado para que vaya todavía mucho más rápido. Entonces, esto lo podemos utilizar ya en nuestras aplicaciones, no hay que hacer nada, todo es compatible porque es la JDK normal con otro compilador, ¿vale? Y como digo, sirve para cualquier lenguaje, aquí no tenéis ninguna restricción ni tenéis ningún problema. Mañana, el lunes, podéis llegar a la oficina, os podéis bajar esta JDK y la podéis empezar a utilizar. Y podéis ver si el rendimiento es bueno o es malo. Para que os hagáis una idea, Twitter lleva utilizando esto desde hace como 4 o 5 años en producción y han conseguido reducir con sus microservicios en Scala, que funcionan muy bien con este compilador just in time, consiguen reducir como el tiempo de CPU de usuario
como en un 11%, que a lo mejor pensáis que no es mucho, pero pensad en la escala de Twitter. 11% de reducción significa muchísima, muchísima pasta que se ahorran por utilizar simplemente este compilador de Just in Time. Esta es una cosa. Hay otra cosa que es Truffle. Truffle es el framework que proporcionan para estos lenguajes que no se compilan a la JVM. Ruby, Python, JavaScript y R. Si queremos hacer un lenguaje interpretado para que se compile bytecode, el hacer un compilador optimizado para eso es muy complejo, porque te tienes que preocupar de muchísimas cosas y tienes que hacer optimizaciones a muy bajo nivel. Lo que permite Truffle es que proporciona un API para que los desarrolladores, en lugar de tener que implementar ese compilador optimizado, implementen un intérprete, que es muchísimo, muchísimo más fácil. Y con su API implementas ese intérprete y en ese intérprete solo te tienes que preocupar cosas de qué, por ejemplo, significa A más B en tu lenguaje, y ya está. Y Truffle lo que se encarga es de compilarlo, ese intérprete, a bytecode de la JVM, y adicionalmente en una segunda pasada utiliza Graal para el compilador Just in Time, ¿vale? Entonces, cuando utilizamos Graphel con estos lenguajes, tenemos dos niveles de compilación. Y finalmente, tenemos SubstrateVM, que probablemente es lo que la mayoría de la gente tiene en mente cuando habla de GraalVM, que es la compilación o la conversión de una aplicación Java a una imagen nativa, a un binario nativo, ¿vale? Probablemente eso es lo que, a lo mejor no, a lo mejor alguno está pensando en esto, pero yo creo que el 80% estáis pensando en esto. Quiero compilar mi imagen Java y quiero generar un binario nativo de la plataforma destino. Cuando hacemos esto, lo que hacemos al final es tener un binario estático que podemos ejecutar y que no tiene ninguna dependencia con la JVM. Y el tamaño de ese binario puede ser muy pequeño, porque lo que hace GraalVM es cuando utilizamos SubstrateVM, utiliza el compilador Graal para hacer una head of time compilation, que lo que significa es, desde nuestro entry point, desde nuestro main, va recorriendo todo nuestro código y las clases que usemos las incluye en el binario final. Y las clases que no utilicemos las quita. De tal forma que si en nuestra aplicación Java no usamos Java útil, imaginaos una aplicación Java pequeñita, toda la parte del Java útil, del JDK, no va a estar en ese binario final. Por lo que podemos tener, como digo, binarios muy pequeños. Para que os hagáis una idea, una aplicación micro normalita, un binario, luego lo veremos, ocupa unos 50 megas. Que podéis pensar que es mucho, porque un FATYAR a lo mejor ocupa 15 o 20. Pero con ese FATYAR yo necesito los 150 megas del JDK para ejecutarlo y tengo que tener instalado Java. Con el binario nativo no tengo que tener nada, simplemente un Linux pequeñito que soporte glibc, todos, y lo podemos ejecutar. Esta es la típica slide que veis en todas las presentaciones de Graal, y aquí lo que vemos básicamente, Graal está en el medio, es el runtime que permite utilizar los distintos lenguajes en distintos contextos, y estos contextos pueden ser pues el OpenJDK normal que tenemos, puedes ejecutarlo dentro de una base de datos Oracle, puedes ejecutarlo dentro de MySQL, y ahí abajo pequeñito, que no se ve mucho desde atrás, standalone, que básicamente es de lo que nos vamos a hablar hoy, ¿vale? Durante toda la charla, cada vez que me oigáis decir Graal, cada vez que me oigáis decir Native Image, siempre voy a estar hablando de SubstrateVM. Convertir una aplicación Java a una imagen nativa, ¿vale? Voy a utilizar las palabras indistintamente, pero siempre, por favor, tened en cuenta que me voy a referir a SubstrateVM. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante cuando generamos imágenes nativas, que son las limitaciones, ¿vale? Porque esto no es ejecutar en nuestra JDK normal, tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, Dynamic Class Loading. Si nuestra aplicación utiliza Dynamic Class Loading, no va a funcionar. Nosotros como desarrolladores en general no hacemos esto. Pero casualmente utilizamos frameworks y bibliotecas que sí que lo hacen. Utilizan Dynamic Class Loading, utilizan generación de bytecode en tiempo de ejecución, utilizan ciertas técnicas para funcionar, ¿no? Entonces, en función de lo que utilicéis, puede que no seáis capaces de generar esa imagen nativa. Si vuestro framework hace esto o vuestra biblioteca utiliza esto, no vais a poder usarlo. Reflexión. Soporta Reflexión, pero con configuración. ¿Qué significa? Pues que Reflexión al final, si hacemos un class for name en un string y ponemos una clase, es un string. El compilador no sabe que eso es una clase. Entonces hay que declararlo. Para el caso del class for name sí que lo tienen presente, pero para otros casos al final lo que hay que decirle a Graal con un archivo de configuración es: oye, por favor, estas clases las voy a acceder por Reflexión, así que tenlo en cuenta y cuando generes esa imagen nativa, aunque no las encuentres, inclúyelas porque luego se van a utilizar. Dynamic Proxies igual, necesitas configuración. Unsafe Memory Access, que frameworks como por ejemplo Netty utilizan muchísimo, están parcialmente soportados. Netty funciona con GraalVM. Invoke Dynamic Bytecode y Method Handlers, parcialmente soportados. Lambdas están soportados, Finalizer no están soportados y Threads están soportados. En la documentación de Graal tenéis todo esto y con muchísimo detalle y que explican realmente, sobre todo en lo parcialmente soportado, lo que significa. Si tenéis o sea, si usáis algo de esto o queréis saber más, iros a la documentación porque está muy bien explicado. ¿Qué más? Micronode.
voy a hablar un poquito, ya que he hablado un poquito de Graal, voy a hablar un poquito de Micronaut. ¿Cuántos conocéis Micronaut? Bastante, muy bien. ¿Cuántos tenéis alguna aplicación Micronaut en producción? Vale, vosotros tenéis que coger pegatinas luego, ¿vale? Básicamente, esto no es una charla de Micronaut 100%, ¿vale? Si queréis conocer más de Micronaut, he dado otras charlas, podéis buscarlas en YouTube, que hay bastantes. Pero como necesito que al menos sepamos lo mínimo de Micronaut, os voy a intentar explicar qué es Micronaut en una sola slide. Micronaut es un framework para la JVM, no solo para hacer microservicios. Se ha creado la versión 1.0 se publicó en el año 2018, en octubre, hace prácticamente un año, y se ha creado desde cero. Lo creó Graeme Rocher, que es el creador de Grails, con toda la experiencia después de crear y mantener un framework desde más de 10 años. Grails, para los que no lo conozcáis, está escrito por encima de Spring Boot. Entonces, con toda esa experiencia se ha creado un framework desde cero, intentando solucionar todos los problemas que tradicionalmente tiene este tipo de frameworks. Es ultra ligero, está basado en Netty, es reactive, opcionalmente. Eso no significa que si no queréis utilizar programación reactiva, no tenéis que hacerlo, no es obligatorio. Podéis programar como lo habéis hecho tradicionalmente y el framework se encarga de hacer las cosas bien. Soporta los tres lenguajes principales de la JVM, Java, Groovy y Kotlin. Micronaut está escrito en Java 8, pero vosotros como desarrolladores podéis utilizar cualquiera de estos tres lenguajes. Y la principal clave de Micronaut es este Ahead of Time Compilation. Lo que ocurre con los frameworks tradicionales de Java, como Spring o Microprofile, es que lo que hacen, ¿cuántos conocéis Spring? Toda la sala. Pues cuando arrancáis vuestra aplicación Spring, lo que tiene que hacer el framework es leer todo el bytecode para leer todas vuestras anotaciones, vuestros add service, controller, enable, lo que sea. Todas esas cosas el framework las tiene que leer, el bytecode cuando arranca la aplicación. Eso significa que, además de leerla, tiene que mantenerlas en memoria, tiene que cachear toda esa metainformación para saber cómo se comporta, ¿no? Porque vosotros hacéis inyección de dependencias, tenéis un servicio, tenéis un controller, y el framework tiene que saber cómo se comporta vuestra aplicación. ¿Qué significa eso? Que cuando hacéis un hello world, esto consume muy poca RAM y arranca muy rápido, pero cuando hacemos aplicaciones de verdad, las aplicaciones, básicamente, cuanto más código tenemos, más tiempo tarda en arrancar, porque tiene que leer más y más bytecode en el arranque, más clases que tenéis, y consume un poquito más de memoria cada vez, porque toda esa metainformación la tiene que cachear en memoria. Y eso es así, funciona muy bien, estamos acostumbrados a eso, pero puede que no sea la mejor solución. ¿Qué hace Micronaut? Hace exactamente lo mismo, pero ahead of time, es decir, cuando compiláis vuestra aplicación Micronaut, el framework genera unas clases con toda la metainformación que necesita, de tal forma que cuando arrancáis la aplicación, no tiene que hacer prácticamente nada, porque toda la información que necesita, toda esa metainformación para conocer vuestra aplicación, para saber cómo funciona la inyección de dependencias, para saber cómo funciona todo, ya la tiene generada, de tal forma que no tiene que hacer prácticamente, como digo, nada. ¿Qué significa eso? Que Micronaut no utiliza reflection, no utiliza runtime proxies, no utiliza dynamic class loading, no genera bytecode en tiempo de ejecución, no hace ninguna de esas técnicas que tradicionalmente se llevan haciendo en la plataforma Java. ¿Qué conseguimos con no hacer nada de esto y hacer todo este ahead of time? Pues que las aplicaciones arranquen muy rápido y que el consumo de memoria sea muy bajo. Y es realmente bajo. Un Hello World de Micronaut, si lo arrancamos con el -mx y ms, estos que pasamos a la JVM, arranca con, creo que son 7-8 megas de RAM simplemente. Y funciona. Obviamente no le descarga, pero funciona. Y arranca muy rápido. Micronaut también usamos esta cosa Natively Cloud Native, que significa que cuando haces un framework en el año 2018 o 2017, como desarrolladores, nosotros queremos que el framework nos proporcione muchas cosas, porque no queremos hacerlas nosotros. Esto significa que Micronaut os proporciona, por ejemplo, Discovery Client, os proporciona configuración externalizada distribuida, tenéis un cliente HTTP, tenéis fallbacks, tenéis retries, tenéis distributed tracing, tenéis integración con un montón de bibliotecas y third parties, que básicamente es lo que yo como desarrollador de aplicaciones espero que el framework me dé, no me lo quiero tener que hacer yo todo a mano. Micronaut tiene integración con muchísimas cosas. Además tenemos ahora Micronaut Data, la última versión es el Milestone 5 que publicamos hace un par de semanas. Micronaut Data es un toolkit para acceso a datos. Si conocéis Grails, conocéis Gorm, y si venís del mundo Spring, conocéis Spring Data. Básicamente es lo mismo, pero hecho con este Ahead of Time en mente. ¿Qué significa? Que en Spring, cuando tenéis Spring Data, tenéis una interfaz y el framework os implementa esa interfaz para acceso a datos. No tenéis que implementar vosotros las queries. Pero eso lo hace haciendo otra vez runtime proxies y toda esta cosa en tiempo de ejecución, perdón. Micronaut hace todo esto en tiempo de compilación, es decir, precalcula todas las queries y calcula todo lo que necesita para que en tiempo de ejecución, lo único que tienes que hacer cuando usas Spring Data, cuando usas Micronaut Data, lo único que tiene que hacer el framework es leer las queries que ya están calculadas, hacer el binding de parámetros y ejecutarlo. No tiene que hacer nada más. Es una capa muy ligera y muy rápida de acceso a datos.
Y por supuesto, porque esto es una charla de Graal, soportamos GraalVM. Desde hace más de un año, Micronaut soporta out of the box GraalVM. Hay otros frameworks, como por ejemplo Spring, que todavía no lo soportan. Están trabajando en ello, y lo van a conseguir obviamente, pero todavía no podéis convertir una aplicación Spring automáticamente a GraalVM. Tenéis que hacer mucha configuración a mano. Probablemente para la siguiente, durante el 2020, sacarán soporte para que no tengáis que hacer nada a mano. Perfecto, quiero crear una aplicación Micronaut con soporte Graal. ¿Qué hago? Micronaut proporciona un CLI, una interfaz de línea de comandos para hacer un esqueleto, un bootstrap de vuestra aplicación. No es obligatorio usarlo, hay gente que no le gusta, pues nada, te creas tu POM, te creas tu build.gradle y te lo haces a mano, pero es más fácil que te lo den hecho. Entonces, una vez que os instaléis el CLI, mn, create app, el nombre de la aplicación, y aquí en la lista de features hay como 50 features para integraros con todas estas cosas que os he dicho. Pues una de ellas en la que tenéis que pasar es esta, Graal Native Image. Eso lo que os va a generar es en el esqueleto 3 cosas que no tendría si no tuvierais esa feature. ¿Cuál es la primera? Las dependencias. Añadimos una dependencia en SubstrateVM, recordad que esta es la parte que sirve para generar esta imagen nativa, y añadimos una dependencia en Micronaut Graal en Annotation Processor. Este scope es el scope que se utiliza cuando te quieres enganchar al compilador. Y lo que básicamente hacemos aquí es, tenemos unos type element visitor, que básicamente lo que hace es que cuando se compila vuestro código, vuestra aplicación, se ejecuta este visitor, y lo que hace es que genera toda la metainformación que Graal necesita para funcionar. De tal forma que vosotros no tenéis que hacer nada, no os tenéis que preocupar de tener ninguna configuración. Si cambiáis vuestra aplicación, cuando la compiléis se va a generar la nueva metainformación para que siempre esté actualizada y lista para convertir esa aplicación Micronaut Java a imagen nativa. Además proporcionamos un Dockerfile específico para Graal. Desde hace, o mejor dicho, anteriormente, Graal solo soportaba Linux y Mac. Solo podéis crear imágenes nativas para Linux o Mac. Desde hace, no sé si son 3-4 meses, tiene soporte experimental para Windows. Que sinceramente no sé si funciona bien o no, porque no lo uso, yo tengo Linux. Pero la gente dice que cada vez funciona mejor. ¿Qué significa poder usar Docker para esto? Significa que si tienes Windows, no te tienes que preocupar si tienes Docker de que te funcione o no. Porque tú tienes una imagen nativa, perdón, tú tienes un Dockerfile en el que vas a generar esa imagen nativa. Como veis, hacemos un from de la versión esta. Justo hace 2 días han sacado la 19.3.0, pero no me apetecía cambiar las slides, sobre todo porque ese feature que he puesto de Graal Native Image os genera a día de hoy esta versión todavía, que es la que funciona. Probablemente la semana que viene, en cuanto tenga un hueco, actualizaré todo esto para que en la siguiente versión esto esté actualizado. Funciona perfecto y ya lo he probado, pero simplemente tened en cuenta eso. Y lo que hacemos es, con este comando Native Image, no server y el class path, este es el comando que va a convertir nuestra aplicación Micronaut a imagen nativa. Y en el segundo paso de este Dockerfile, lo que tenemos es este Alpine GClib muy pequeñito, un Linux muy pequeñito, en el que al final ejecutamos aquí app basic app y le pasamos un parámetro con la biblioteca. Y esto es lo único que necesitáis. Ventaja de utilizar esto con Docker: si ya estáis desplegando en Docker con Kubernetes, por ejemplo, y tenéis un Docker, vuestro entry point o vuestro run al final será java-jar y millar. Lo único que tenéis que cambiar es esto. Vais a seguir desplegando exactamente igual, pero lo que vais a desplegar ahora es una imagen nativa en lugar de un Java. ¿Qué ventajas tiene? Como digo, pues va a arrancar muchísimo más rápido y vais a consumir muchísima menos memoria. Y al final es mucha pasta, o no tanta, dinero que os podéis ahorrar. Y la tercera cosa que proporciona esa feature en el esqueleto es un archivo Native Image Properties en vuestro código fuente que incluye configuración mínima que vosotros podéis personalizar para Graal. La primera, Include Resources, lo que decimos es estos archivos estáticos en la configuración del logback, la application YAML donde tenéis vuestra configuración y el bootstrap en caso de que exista, por favor inclúyelos para que estén ahí la configuración. El segundo es el basic app, este es el nombre del binario que se va a generar, aquí podéis poner el nombre que queráis, y el tercero es el entry point, es vuestro main, que es la clase que se va a ejecutar, la clase que ejecutaríais cuando arrancas tu programa en la JVM y la clase que va a utilizar Graal para convertir vuestra aplicación y para empezar a hacer todo ese ahead of time compilation. No estoy muy seguro si habéis visto la línea que hay que ejecutar para generar una imagen nativa, que es simplemente esta, Native Image, no server, que incluso es opcional, y básicamente el class path donde está millar. Este no server lo que significa es que cuando generamos una imagen nativa de Graal, levantan un servidor, se levanta un servidor en background, se convierte, y si no le dices nada, el servidor se queda levantado para hacer más peticiones. Y lo suyo es que básicamente con el no server lo que hace es que cuando termina, se para, que no lo queréis dejar probablemente levantado, sobre todo en vuestro entorno. A lo mejor en un entorno en el que conviertes muchas cosas, pues te ahorras el levantar y para un servidor, pero en este caso es la opción buena. Esta debería ser la opción por defecto. Esto es ahora muy sencillo. Desde Micronaut 1.1 esto es lo que tenéis que hacer. La última versión de Micronaut es la 1.2.6 y justo el jueves,
publicamos la primera milestone de la 1.3.0. Como digo, desde la 1.1 esto es lo único que hay que hacer. Antes proporcionamos un script, build native image SH, que tenía un montón de opciones de configuración, que ahora veréis por qué no son necesarias, y que realmente cuando lo veías daba un poco miedo. Ahora ese script ya no existe porque básicamente esto es lo único y os acordáis. ¿Y cómo funciona todo esto realmente, no? Todas esas opciones que os digo que estaban en ese script, se las tenemos que seguir pasando a Graal. Pero ya no se las tenéis que pasar vosotros y ya no las tenéis ni que mantener ni que ver vosotros. Desde hace 6 meses introdujeron el equipo de Graal esta cosa que llaman Composable Native Image Properties, que lo que significa es que ese archivo Native Image que yo os he enseñado que está en vuestra aplicación, si existen más archivos como esos en jars en el directorio metainf native image, la Native Image Tool va a coger todos, los va a escanear, los va a generar, va a coger todos los argumentos, va a poner una línea de comando gigante y todos esos argumentos se los va a pasar y los va a tener en cuenta a la hora de generar la imagen nativa. ¿Qué significa eso? Que nosotros dentro del framework, dentro de Micronaut, incluimos en distintos módulos archivos Native Image Properties con toda la configuración que se necesita para que la aplicación nativa se pueda generar. ¿Por qué esto es bueno? Porque vosotros no os tenéis que preocupar. Nosotros nos encargamos de que la integración entre Micronaut y Graal funcione muy bien, Cuando hay una versión nueva de Graal, de Micronaut o de cualquier dependencia, sobre todo nos pasa con Netty, y hay que cambiar esta configuración, nosotros nos encargamos de cambiarla, para que cuando vosotros actualicéis la versión de Graal y de Micronaut, estos jars estén actualizados y funcionen, y siga funcionando, sin que tengáis que preocuparos qué hay que hacer. Estos son unos ejemplos de lo que incluyen algunos de estos archivos. Esto, por ejemplo, es en el módulo inject, que parece muy sencillo, allowing complete classpath, activado en los protocolos HTTP y HTTPS. En el módulo HTTP tenemos ahí un include resources con todos los mime types, pero en el módulo de Netty tenemos esa cosa horrible, que no hace falta ni que veáis, que básicamente todo esto es lo que antes estaba en ese script, que vosotros veíais realmente y como digo, daba miedo. Aquí hay mogollón de clases y son todas de Netty en general, no sé si hay alguna de Micronaut. Es algo que no tenéis que saber y que obviamente nadie puede asumir que un desarrollador pueda conocer esto. ¿Y por qué esto funciona tan bien? ¿Y por qué el equipo de Graal ha hecho esto? Porque básicamente está delegando la responsabilidad de que algo funcione con Graal a los desarrolladores de ese algo. Yo como mantenedor de una biblioteca o de un framework sé, o debería saber, qué tengo que hacer o qué tengo que cambiar en mi biblioteca o en mi framework para que funcione con Graal. Y yo, cuando conozca Graal, sé qué opciones tengo que poner aquí para que funcione. De tal forma que los desarrolladores finales no se tienen que preocupar. Este es el camino que está siguiendo desde hace bastantes meses y muchos frameworks y muchas bibliotecas ya los incluyen. Por ejemplo, Netty, desde hace ya bastantes versiones, incluye esta configuración, parte, ¿vale? Nosotros aquí tenemos otra que necesitamos para que Netty funcione con Graal y con Micronaut. De tal forma que vosotros nunca os vais a tener que preocupar de tocar estas cosas. Pero está bien luego siempre saber lo que tienes por debajo porque a veces tienes que cambiar alguna cosilla para alguna dependencia externa. Os voy a contar ahora un poquito las opciones que os ofrecemos como desarrolladores para que cuando estáis escribiendo vuestras aplicaciones con Micronaut podáis decirle al framework cómo se comporta vuestra aplicación a la hora de generar esas imágenes nativas. La primera y más importante es at introspective. Esta es una anotación que ponéis a nivel de clase en generalmente esto se pone en los pojos y lo que hace es que genera información de ¿cómo se llama? Bin Meta Information. Esto es una cosa que añadimos en Micronaut 1.1 y lo que genera esa meta información en tiempo de compilación es información que utiliza el framework o clases que puede utilizar el framework para instanciar vuestros pojos y para llamar a los getters y los setters sin utilizar reflection. Y el caso de uso principal es, yo esto lo anoto en mi pojo y lo utilizo en un controller. Cuando vosotros en un controller Micronaut devolvéis un pojo, que es con lo que nosotros trabajamos, tenemos nuestro usuario, tenemos 4 cosas, y tú en un controller devuelves un user. Lo que el framework hace es que ese pojo, ese user, lo va a serializar a JSON, que es lo que nosotros esperamos, porque en el año 2019 escribimos APIs JSON, no escribimos APIs XML. ¿Qué se puede hacer? Pero en general y por defecto hablamos de JSON, y es lo que esperamos. Nosotros hacemos un return de un user y Micronaut lo convierte en un controller, lo convierte a un JSON. Para hacer eso utilizamos Jackson, que es la biblioteca estándar para hacer cosas con JSON. ¿Qué ocurre con Jackson? El problema que tiene es que utiliza reflection. Y el uso de reflection es costoso desde un punto de vista de consumo de CPU y de memoria. Y con Graal se lleva bien, hay que declararlo, pero tiene penalizaciones. ¿Qué hemos hecho en Micronaut? Nos hemos creado un módulo de Jackson para hacer la serialización y deserialización de JSON. Y ese módulo que hemos hecho nosotros para Micronaut utiliza esta meta información que genera esta anotación. De tal forma
que podemos serializar y deserializar objetos a JSON y viceversa sin hacer reflexión con Jackson, con este módulo y con esta metainformación. ¿Qué significa eso para vosotros como desarrolladores? Que si ni siquiera estáis utilizando GraalVM y no lo queréis utilizar y no es vuestro caso de uso, podéis utilizar esta notación en vuestros pojos y desde la Micronaut 1.2 por defecto utilizamos ese serializador de Jackson, por lo que en vuestra aplicación normal desplegada con la JVM os vais a beneficiar de ese serializador que no utiliza ni reflexión, ni runtime proxies, ni nada para hacer esa serialización con Jackson. Esta es la notación más importante que siempre ponéis. Básicamente la regla es, en cualquier pojo que tengas, ponlo, porque no hace mal. Otra es TypeHint. Con TypeHint lo que hacemos es, esta se suele poner en interfaces y lo que sirve es para decirle qué posibles implementaciones va a haber. Porque a veces no es claro, sobre todo cuando tienes más de una implementación y en los frameworks los interfaces suelen tener más de una implementación. GraalVM a veces no tiene claro cuál tiene que coger, entonces con esto le puedes decir, vale, oye, cuando veas esta interfaz, ten en cuenta que tiene estas X implementaciones, así que tenlo en cuenta de nuevo cuando generes la imagen nativa. Reflective Access sirve para declarar que un campo, que un método, que una propiedad se va a acceder por reflexión. Esta como desarrollador probablemente no lo utilices demasiado, en el framework se utiliza en algunos puntos. Además, si todo esto no es necesario, vosotros podéis crear dentro de vuestra aplicación, en ese directorio, un archivo reflect.json con la configuración que espera Graal. El formato de ese archivo está explicado en la documentación de Graal. Y cuando generemos la imagen nativa y cuando generemos toda la metainformación de Graal, tendremos en cuenta que ese archivo existe y lo respetaremos no para machacarlo, sino para añadir toda la información que genera el framework más la vuestra. Y finalmente está este TypeElementVisitor, que es lo que os he contado, que es el que se encarga de generar toda la información cuando compiláis vuestro código. No sé si alguno habéis probado a generar una imagen nativa, pero lo que pasa muchas veces es que tú generas la imagen, o sea, cuando generas una imagen nativa pueden pasar tres cosas. La primera es que falle la propia generación de la imagen nativa, que no seas capaz de generarla y que pete. La segunda es que funcione, pero cuando arranques la aplicación o ejecutes algo, pete. Y la tercera, que es la buena, es que todo funcione. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que cuando estás generando la imagen nativa o cuando la estás usando, peta. Y a veces, sobre todo al principio, era bastante infierno depurar los errores, porque era muy críptico, no tenías muy claro qué tenías que decirle a Graal para ayudarle, para decirle, esto es lo que necesitas, por favor, hazlo. Básicamente las dos opciones que proporciona Graal son initialize at runtime y initialize at build time, que lo que tú le dices son clases o paquetes que tienes que inicializar, pues eso, en runtime o en build time, para que Graal lo tenga en cuenta. Pero muchas veces, como digo, no está nada claro. Lo que han hecho desde hace ya un par de versiones es añadir más y más soporte o mejor debugging para que la gente sepa qué leches está pasando. Esto me pasó hace un par de meses cuando actualizamos la versión de Netty. Recordad que os he dicho que Netty incluye configuración de Graal, entonces con la versión que teníamos funcionaba, con la siguiente Netty cambió algo y cambió esa configuración y nos daba un error, no instance of io Netty pull by buffer allow within heap, esto debería ser inicializado al runtime, y una excepción que veis aquí. Pero luego aquí abajo te ponía, para arreglar este issue, marca esa clase de Netty como build time con este parámetro, con esta línea que copias y pegas, o usa la información de la traza para encontrar al culpable y añade ese culpable con esta línea. Entonces, esta pantalla seguía y en la traza, que venía esto, y venía aquí el primero. Y este era el culpable que estaba inicializando la clase de Netty cuando no debía. Entonces lo que hice fue añadir esa clase, que esa es de Micronaut, con initialize at runtime, que es lo que me decía en la traza un poco más arriba, y se arregló. Esto que me llevó 5 minutos con esta traza, meses atrás probablemente me había llevado media mañana hasta que hubiera encontrado qué clase era la que me estaba dando la lata para convertirlo. Entonces el equipo de Graal cada vez está funcionando, está haciendo más cosas para añadir soporte y para que sea más fácil crear esto. Voy a haceros una demo, un poco lento. Os quiero enseñar cómo se hace una imagen nativa. El problema es que tarda mucho y como no tengo tiempo, lo que he hecho he grabado un vídeo, lo he puesto mucho más rápido y os lo voy a explicar. Esto es un screenshot de lo que vais a ver en el vídeo, lo voy a explicar y luego ya veis el vídeo. No se ve muy bien porque el proyector pues es lo que tiene. Básicamente utilizamos, con SDK Manager utilizamos la versión de Java 19.2.1 con soporte para Graal, comprobamos con Java-version que estamos utilizándola, Graal C versión, Gradle Assembler, generamos el FATYAR
Y aquí pone compile Java, se genera la metainformación que necesita Graal. Y aquí abajo lo que pone es native image, no server y el classpath, ¿vale? Que es la línea que os enseñé antes. Y esto empieza la generación de la imagen nativa. Y aquí a la derecha lo que va a aparecer en el vídeo es mi monitor de tareas o de sistema, como lo llaméis. Y os tenéis que fijar en dos cosas. Una es la memoria, ¿vale? Esto, aquí pone que tiene 4 GB, va a empezar como en 3 GB y pico, y otra cosa es la CPU, ¿vale? Porque el proceso de generar imagen nativa consume mucha RAM y consume mucha CPU, ¿vale? Entonces voy a poner el vídeo y lo voy a explicar, no pestañéis porque lo perdéis, porque va más rápido. Como digo, usamos la imagen, cambiamos la versión de Java, generamos, hacemos el Gradle assemble, estos son los binarios, la metainformación, native image, server, esto va a empezar la generación, y aquí pone 3,6 GB, ¿vale? 3,9, 4, 4,1, el consumo de RAM va a empezar a subir, 4,7, veis que la CPU está subiendo, parece que está a tope, pero todavía no está a tope, va a llegar un momento que se van a poner los 4 cores al 100%, va a haber una línea continua arriba. ¿Veis cómo va subiendo la gráfica? Ya lleva 7,3 GB de RAM, todavía le queda un poquito, 7,9, 8,6 GB de RAM, ¿vale? ¿Veis que el vídeo está pegando saltos? Aquí ya están los 4 cores al 100%, el ventilador está zumbando, y en un momento dado, como veis ya llevan 9,3 GB de RAM, ya va a terminar ahora, fijaros ahora aquí, 9,3, acaba de bajar, ha terminado, 3,1 GB de RAM, ha liberado todo, aquí ha liberado la RAM, liberado la CPU, aquí tenéis el binario, ocupa 51 megas, lo ejecutamos con punto barra, aquí está haciendo un curl para ver que funciona, y aquí lo que pone es que ha arrancado en 18 milisegundos, ¿vale? 18 milisegundos. Esta aplicación, si la arrancáis como Java -jar en mi máquina, que es un portátil que ya tiene 3 años, tarda 1 segundo y medio, 2 segundos. Básicamente una aplicación micro la arranca del orden de 1 segundo, dependiendo de vuestro hardware. O sea que mi portátil que tarda como unos 2 segundos versus 18 milisegundos es como 2 órdenes de magnitud más rápido. Pero es que además, ¿qué pasa con la RAM? Porque os he dicho que consumía mucha menos RAM, ¿vale? Aquí estoy poniendo Basic, que es el nombre de la aplicación, y aquí pone la versión Java y la versión nativa. 145 megas versus 9,8, ¿vale? Imaginaros esto, lo que significa a la hora de desplegar en cloud. Porque ahora, antes teníamos servidores tochos y daba igual, ¿cuántos gigas necesitas? ¿34, 64 gigas? Los que quieras. Pero ahora en muchos casos pagamos por RAM y pagamos por CPU. Si en vez de necesitar 500 megas o 1 giga para arrancar mi aplicación, lo puedo arrancar, o mejor dicho, si con 1 giga puedo arrancar 6 instancias de mi aplicación en lugar de 2, me voy a ahorrar mucho dinero, ¿vale? Esto es lo que se puede conseguir con una imagen nativa. ¿Cómo se testea esto? Porque no sé si, a lo mejor lo estáis pensando, a lo mejor no. El problema que tiene es que generar una imagen nativa, como habéis visto, tarda mucho. No se ha visto aquí porque iba muy rápido, pero generar esa imagen aquí al final ponía el tiempo y ha tardado 151 segundos, 2 minutos y medio en generar esa imagen nativa. Y como habéis visto, además de tardar mucho, consume mucha RAM. Básicamente significa que si no tenéis al menos 16 GB de RAM, no lo intentéis. Porque si tenéis menos, si tenéis 8 GB, lo que va a pasar es que como el proceso necesita 7, 8, 9 GB, vuestra máquina va a empezar a swapear. Y como empieza a swapear, en lugar de tardar 2 minutos, va a tardar 25 minutos en generar una imagen nativa, porque va a estar constantemente swapeando el sistema operativo. Así que ni siquiera lo intentéis. ¿Qué pasa más con esto? Que GraalVM cambia muy rápido. Al principio nos pasó cuando estaban en fase de Release Candidate, que sacaban la Release Candidate 6 y funcionaba con Micronaut perfecto. Sacaban la Release Candidate 7 y se rompía. Y nos enterábamos cuando sacaban la Release Candidate 7. Lo reportábamos, lo arreglaban, o lo arreglábamos nosotros, sacaban la Release Candidate 8, funcionaba. Sacaban la Release Candidate 9, se volvía a estropear. Entonces, no podíamos vivir así. Y a veces nosotros también rompemos cosas, obviamente. O sea, aquí la culpa no es del equipo de Graal. Todos somos desarrolladores, todos somos humanos, y que levante la mano el que no escribe bugs, ¿no? Los que no hacéis test no tenéis bugs. Entonces, nosotros para testear Micronaut utilizamos Travis, que probablemente muchos conozcáis. Cada vez que hacemos un push en master, cada vez que subimos una rama, cada vez que cualquiera de vosotros envía un pull request, se ejecutan los tests en Travis. Funciona muy bien. El problema es que Travis tiene un límite para la RAM, un límite muy importante. Entonces, cuando un proceso consume mucha RAM, lo mata. Y precisamente la generación de la imagen nativa es lo que consume muchísima RAM. Por lo que la opción de Travis no nos servía. Además, tampoco queríamos acoplar la ejecución de los test de Micronaut y Graal con la ejecución normal. Porque lo que queremos es que nuestras builds sean rápidas. Ahora mismo una build de Micronaut Core tarda como unos 10, 12 minutillos, 15, y ejecuta pues una batería de test muy, muy grande. No queremos que tarde
50 minutos en pasar una build. Entonces, básicamente lo que pasa es que necesitamos otra opción para poder testear esto, sobre todo para no ir detrás de Graal, ¿no? Que cuando saquen una versión ya nos enteremos que no funciona y esa versión no se puede utilizar hasta la siguiente. Teníamos que testear esto con su versión de desarrollo. Y lo que hice para esto fue utilizar GitLab CI. No sé si conocéis GitLab. GitLab es un clon open source de GitHub. Es un clon, para mí es muchísimo mejor, tiene muchísimas más opciones que GitHub y además es open source, lo cual es un super win. Perdón. GitLab lo que tiene es una cosa que es GitLab CI, que es la parte de Continuous Integration, desde hace como, no sé, GitHub ha sacado GitHub Actions, creo que se llama, hace unos meses o poco más. GitLab CI lleva estando disponible desde hace como 7 años y funciona muy muy bien y permite muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo testeamos Micronaut con Graal utilizando en este caso GitLab CI? Lo que tenemos es un job periódico que se ejecuta cada hora. Yo podía poner en el repo de Micronaut un webhook para que cada vez que metemos un commit en master se notifique y se lance la build. En el repo de Micronaut lo puedo hacer, pero en el repo de Graal no tengo permisos para poner un webhook y no me los van a dar, obviamente. Entonces necesitaba tener algo que fuera homogéneo para los dos y tampoco es tan crítico que se ejecute cada hora. No necesito pasar toda esta batería de test en cada commit, no nos importa. Entonces llegamos al compromiso de vamos a ejecutarlo cada hora, solamente si hay un commit nuevo en Micronaut o en Graal. Si no ha cambiado nada, pues nada, el job se ejecuta, ve que no hay nada y no hace nada. Y lo que hacemos cuando se ejecuta el job de CI es compilamos Graal desde código fuente para asegurarnos que estamos utilizando la última versión, el último commit que el equipo de Graal tiene en master, para detectar si han roto algo ahora y no dentro de X meses cuando saquen una release. Una vez que hemos compilado Graal desde código fuente, lo que hacemos es que generamos imágenes nativas de aplicaciones de prueba que tenemos hechas de Graal, de Micronaut, que sabemos que funcionan con Graal, que en algún momento han funcionado, por lo que tienen que seguir funcionando. Y si no funcionan, significa que alguien lo ha roto y hay que arreglarlo. Y lo que hacen esas aplicaciones después de generar la imagen nativa es ejecutar test funcionales. Las aplicaciones se ejecutan y hacemos curls a distintos endpoints de las aplicaciones y comprobamos resultados para saber que todo está funcionando correctamente. Si tenéis curiosidad, en este repo de GitHub, en el Micronaut Graal Test, en esta organización, están todas las aplicaciones de prueba que tenemos. Luego voy a compartir las slides, así que no os preocupéis demasiado. Y en este repo de GitLab, en Micronaut Project, Micronaut Graal Test, está la parte de CI, porque Micronaut está en GitHub y todo sigue estando en GitHub, pero la parte de CI la tenemos en GitLab. ¿Qué aplicaciones de prueba tenemos? Tenemos una que prueba, esta basic que os he enseñado, prueba lo básico, es decir, la inyección de dependencias, la serialización esta que os he contado con el módulo de Jackson y los tipos reactivos. Tenemos una para la parte de AWS Functions, para desplegar en lambdas. Tenemos una para el Service Discovery con Consul y el cliente HTTP de Micronaut. Tenemos la parte de Static Resources y Views. Aunque Micronaut sea un framework orientado a APIs RESTful, JSON y demás, a veces tiene sentido renderizar HTML en el servidor, porque puedes querer hacer un pequeño interfaz de administración o porque puedes querer mandar un email que no sea texto plano. Soportamos Handlebars, TimeLeaf, FreeMaker y Velocity como sistemas de templates. Y esta aplicación es un repo que tiene 4 ramas, se prueba la integración de las 4. La parte de management endpoints, el health, los beans, el status, todas estas cosas para obtener el estado de vuestra aplicación. Distributed Tracing con Zipkin. Micronaut también soporta Jagger, pero Jagger no funciona con Graal. Tengo abierta una issue en su repo desde hace 8 meses y ahí sigue, dicen que no es su culpa y no la quieren arreglar. RabbitMQ también funciona muy bien con Graal. La parte de seguridad de Micronaut con JWT y demás sigue funcionando. Y la parte, por supuesto, de Micronaut Data. Tenemos ahora mismo ejemplos con H2, Postgres y Oracle para utilizar eso, Micronaut Data como una aplicación Graal con acceso a datos. Esto no significa que solo estas aplicaciones funcionen. Estas son aplicaciones de prueba que tenemos a día de hoy. Cada vez vamos ampliando más, vamos añadiendo nuevas opciones. Cuando la gente reporta alguna issue y la corregimos, añadimos una aplicación de prueba, vamos avanzando poco a poco y vamos a seguir añadiendo más. Esto es lo que se está ejecutando a día de hoy. Y esta es la pinta que tiene GitLab CI cuando todo va bien, ¿no? Bueno, no sé muy bien, pero vamos, aquí está todo verde, que los 4 stages de test que tenemos pues están guay. Tenemos 4 que no se ve muy bien, aquí pone los commits, simplemente logamos el commit de Micronaut y de Graal que ha hecho el trigger de la build para que si pasa algo sepamos quién ha sido el culpable. En esta fase construimos la imagen de Graal, esta que pone Micronaut generamos las imágenes nativas de todas las aplicaciones de prueba y en la última de test levantamos todas esas aplicaciones nativas y hacemos los test de integración. Y a veces, como digo, se rompen cosas. Este es el estado actual, aquí hay como, pues eso que habéis visto, como 15 o 18 aplicaciones. Esto fue de hace unos cuantos meses, que teníamos menos, y como veis, se rompieron 3. A veces se rompe alguna porque hay un timeout en Travis y pasan cosas, entonces no pasa nada. Pero cuando se rompen 3, tienes que echarle un ojo porque puede que se haya roto algo de verdad. Y aquí lo que pasó
import JavaX injet singleton es que habíamos cambiado algo nosotros en cómo generamos el BOM de Micronaut y básicamente la cagamos. Entonces se rompió, los tests lo detectaron, lo arreglamos y tiramos para adelante. Y a veces tienes pues un montón de jobs seguidos que empiezan a fallar, ¿no? Cuando fallan 5 seguidos también, échale un ojo porque probablemente no es un glitch de Travis. Esto es lo que pasó. Fijaros, esto es de febrero, solo teníamos 4 aplicaciones de prueba. Fallaron las 4 en la parte de generación de la imagen nativa, no en la de los tests. Y lo que pasó, index out of bound exception, y en toda esta traza, aquí solo pone com, Oracle, Graal y Java util. Aquí no había nada de Micronaut. Entonces, básicamente lo que pasó es que Graal la había cagado. Introdujeron un bug, entonces en estos casos, ¿qué haces? Pues lo que haces es abrir una issue. Te vas al repo de Graal y les dices, hola, hemos encontrado esta issue, en este commit vuestro es la que lo ha roto, esta es la traza, y aquí es como lo reproducís. Y ahora, y un mini paréntesis, consejo personal. Si vais a abrir una issue a un proyecto open source, vais a tener muchísima más posibilidad de que los mantenedores revisen vuestra issue si dais un repo de ejemplo sencillo que reproduzca la issue, en lugar de solo contar lo que habéis hecho. Porque para mí, yo estoy a los dos lados. Aquí estoy reportando una issue al equipo de Graal, pero también estoy en la parte de Micronaut que recibo vuestras issues. Cuando yo veo una issue que tiene un repo que solo me tengo que clonar, arranco, ejecuto un endpoint y peta, es muy fácil para mí reproducir ese error y poderlo arreglar. Cuando tengo que intentar entender lo que habéis escrito sin un repo de ejemplo, puede que tengáis algo mal de configuración, puede que pasen 1000 cosas, puede que yo no esté entendiendo lo que estáis intentando decir. Entonces, con un repo de ejemplo es muchísimo más fácil que se puedan arreglar issues, simplemente tenerlo en cuenta. Total, que yo reporté esta issue y el equipo de Graal dijo, sí, lo hemos detectado nosotros, y un par de días después lo corrigieron, explicaron qué había pasado, y aquí lo que pone es que gracias, todo funciona. No tuve que hacer nada, porque como esto se va ejecutando en cada commit, cuando este commit entró en master, llegó, se ejecutó y pasaron de nuevo los tests. He abierto muchas issues en el equipo de Graal, estamos trabajando con el equipo de Graal, ya nos conocemos, y siempre que hay issues y demás, intentamos reportar todo lo que vemos que no funciona con Micronaut, con Graal, para que lo vayan arreglando. Están trabajando muy bien para eso. Esto es un tweet que pasó aquí pone 2 de octubre, Thomas Wertinger es el project lead de GraalVM, y lo que pasó básicamente es lo mismo que anterior. Detectamos otra issue, una regresión que tuvieron en otro sitio que rompieron, abrimos una issue y a los X días lo arreglaron, y básicamente aquí Thomas pues nos está dando las gracias porque trabajamos muy bien juntos. El equipo de Graal están muy contentos con nuestro trabajo a la hora de reportar issues, a la hora de ayudarles a mejorar Graal. Y con esto voy a terminar. Como resumen, GraalVM es una tecnología nueva y muy interesante, pero tenéis que tener en cuenta las limitaciones que os puse al principio y los casos de uso. A día de hoy, para aplicaciones que tenéis ejecutando durante mucho tiempo, todavía el rendimiento no es el mismo que tener una aplicación Java cuando el just in time ha entrado y funciona. A día de hoy todavía la versión Java suele ser mejor, excepto que seáis Twitter y os funcione en ese caso por sus microservicios. La recomendación es, si tenéis métricas, monitorizar, cambiar la versión de la JVM, que simplemente es cambiar, no va a pasar nada, levantad, comparad métricas y ver si en vuestro caso utilizar la versión JVM con ese compilador Graal de Just in Time os funciona. Para la parte de imágenes nativas, tenéis que probar. Y como habéis visto aquí con lo de los errores, a veces funciona y a veces no. Y depende mucho de vuestra aplicación y depende mucho de las bibliotecas que tengáis y que utilicéis, porque puede que esas bibliotecas no sean compatibles. Por ejemplo, MySQL, el driver no es compatible con Graal. Hay una issue abierta desde hace bastantes meses que todavía no han corregido. Entonces, a día de hoy, no se puede generar una imagen nativa de una aplicación que utilice MySQL, porque el driver no lo soporta. Entonces, si utilizáis alguna dependencia y utilicéis algo que no lo soporta, también os recomiendo que abráis una issue en esos repos para que los mantenedores lo sepan y lo puedan arreglar. Micronaut soporta out of the box Graal, como digo, desde hace más de un año, y seguimos trabajando y cada vez mejoramos más el soporte, trabajamos con el equipo de Graal para mejorarlo. Hay mejoras en cada release de Micronaut y de Graal y nos aseguramos con todos estos tests y con todo esto de que siempre va a funcionar. La nueva versión, esta 19.3.0 que ha salido hace 2 días, que básicamente no lo he cambiado porque me da pereza grabar otra vez el vídeo, funciona. Lo probé, pero además sabía que funcionaba porque lleva funcionando cuando era máster desde hace meses. Entonces sabemos que funciona, sale una nueva release y nosotros estamos tranquilos y seguros de que no se ha roto nada. Con Graal podéis arrancar vuestras aplicaciones Micronaut muchísimo más rápido, habéis visto 18 milisegundos versus 2 segundos, y el consumo de memoria pues igual, 10 megas versus 100 y pico. Y al final pues los desarrolladores son felices, están más contentos porque tienen una nueva forma de hacer las cosas, tienen una nueva forma de utilizar un framework.
Y esto es todo, esta es mi información de contacto, voy a tuitear las slides, está también en la agenda de Codemotion, ya están puestas las slides, así que las podéis ver ahí. Y si tenéis como 30 segundos, por favor, id a esta URL, bit.ly/commit-mngral o en este QR, que es un Google Form anónimo para darme feedback de la charla. También podéis darlo en la parte de la agenda de Codemotion y hacerlo porque a los organizadores les viene bien. Es un Google Form anónimo con 4 preguntas muy rápidas y muy básicas para darme feedback. Si os ha gustado, me lo decís. Si no os ha gustado, también me lo decís. Si os ha parecido una mierda, me lo decís también. Yo no me ofendo. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Venga, una. La licencia Graal VM. Hay dos. Hay una versión Community Edition, que es la Open Source, y hay una versión Enterprise. La versión Enterprise la puedes descargar, te metes en la web de Graal, la descargas y la usas, pero no la puedes usar en producción. Tienes que pagar. No tengo ni idea cómo. Tienes que contactar con ellos para saber el tema de pricing y demás. Recordad, tenéis chapas y pegatinas. Si queréis hablar ahora, veniros y hablamos, porque tampoco quiero comer el tiempo al siguiente ponente. Si quieres ahora vienes y comentamos. Muchas gracias.